En este módulo 8 vamos a hablar sobre consideraciones de equidad y otros aspectos. El objetivo es conocer algunas preguntas útiles que nos permitan evaluar el impacto de diferentes opciones sobre las desigualdades en salud. Cómo diferentes opciones pueden afectar estas desigualdades y también preguntas útiles para considerar la equidad en el análisis de las opciones y la implementación de ellas. En el paso de la evidencia de investigación identificada hacia la toma de decisiones, un aspecto relevante son las consideraciones de equidad respecto del potencial impacto diferencial de las opciones en la salud de diferentes grupos poblacionales, y especialmente estamos hablando de los más desfavorecidos. Las inequidades en la salud y en la atención de la salud están debidamente documentadas en relación con una variedad de características sociales y económicas y se pueden manifestar como peor salud, acceso limitado a la atención en salud o peor calidad de la atención sanitaria. En el contexto del análisis del uso de las evidencias en la formulación de políticas de salud, no es suficiente que los responsables de la toma de decisiones en políticas simplemente sepan que una política o un programa es efectivo, sino que además necesitan considerar cómo un programa o una política puede impactar sobre las inequidades en salud. Sugerimos 4 preguntas que pueden considerarse al momento de utilizar la evidencia de investigación para informar acerca del posible impacto que una opción de política o programa puede tener sobre los grupos más desfavorecidos y sobre la equidad en contextos específicos. Estas son las 4 preguntas y las iremos revisando una a una. La primera pregunta nos dice sobre cuáles son los grupos o lugares que tienen posibilidad de estar en desventajas en relación con la opción que se considera. La desventaja puede referirse a la condición económica, al empleo, ocupación, a la educación, al lugar de residencia, género, grupo étnico o una combinación de estas características. Las diferentes sociedades le otorgan mayor o menor atención a algunos de dichos aspectos debido a su historia y cultura. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe un mayor interés en el tema de la raza, mientras que en el Reino Unido existe un mayor énfasis en las clases sociales. La importancia de estas características puede variar según la política o el programa que estemos analizando. Si bien en general pueden existir buenas razones para dar prioridad a grupos o lugares particulares para políticas o los programas específicos, es importante considerar las inequidades en relación con una variedad de grupos o lugares que potencialmente están en desventaja. Posteriormente, la atención debería centrarse en aquellos grupos o lugares para los cuales existe un motivo para anticipar efectos diferenciales significativos. La segunda pregunta que nos guía es si existen razones convincentes que anticipen las diferencias en la efectividad relativa de la opción para los grupos o lugares que están en desventaja. Existe muy escasa evidencia de los efectos que tienen las políticas o programas sobre las inequidades. Encontrar esta evidencia también es difícil, y el sesgo de publicación puede ser otro problema más, dado que es más probable que se publiquen estudios que identifiquen las diferencias estadísticamente significativas en los efectos en lugar de aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, un autor como Ogilvy muestra que las revisiones Cochrane, así como los estudios primarios identificados dentro de esas revisiones relacionados con el control de tabaco, rara vez evalúan el efecto de las intervenciones en los diferentes grupos socioeconómicos. Aunque los análisis de subgrupos puedan ser útiles en identificar la presencia de efectos diferenciales, deben ser analizados con extremo cuidado, dado su potencial de conducir a conclusiones erróneas. La tercera pregunta nos está diciendo si es posible que existan condiciones iniciales diferentes entre los grupos o lugares de manera tal que la efectividad absoluta de una opción sería diferente y el problema más o menos importante para los grupos o lugares que están en desventajas. Esta es la pregunta 3. Si la efectividad relativa de una política o un programa es similar en lugares carenciados, aún podría haber diferencias importantes en el efecto absoluto debido a estas diferencias de las condiciones iniciales. Normalmente, riesgos iniciales son mayores en poblaciones más desfavorecidas y podría entonces esperarse un efecto absoluto mayor.
Si el efecto relativo de mejorar una entrega, por ejemplo, de una terapia X para una enfermedad es el mismo para niños carenciados que para los demás niños, por ejemplo, el efecto absoluto sería mayor en las poblaciones más desfavorecidas que tienen una tasa de mortalidad más alta. Los riesgos pueden ser ocasionalmente menores en las poblaciones más desfavorecidas y en estos casos el efecto absoluto será en consecuencia menor. El riesgo inicial de muerte por una enfermedad, por ejemplo, de arterias coronarias entre población filipina, es alrededor de una quinta parte del riesgo inicial en los Estados Unidos. Por lo tanto, el número de personas que va a ser necesario tratar y el correspondiente costo para prevenir un caso de enfermedad coronaria va a ser 5 veces mayor entre los filipinos. Y eso es un poco el tipo de razonamientos que nosotros debemos hacer cuando estamos formulando una política. La pregunta 4 es si existen aspectos importantes, además, que deberían considerarse al implementar la opción para asegurarse de que se reduzcan, más que aumenten, las inequidades. Las poblaciones más desfavorecidas en general tienen un acceso más limitado a la atención y con frecuencia reciben servicios de peor calidad. En consecuencia, los programas para mejorar el acceso y calidad de atención requerirán con frecuencia de estrategias de implementación diseñadas especialmente para enfrentar los factores que están limitando el acceso a la atención de calidad en lugares o grupos en situación de mayor vulnerabilidad o más desfavorecidos. Estas estrategias pueden incluir distintos mecanismos de gobernanza, financieros, de provisión de servicios o la inversión de recursos adicionales. Y además puede incluir la provisión de respaldo técnico adicional para implementar estrategias no diseñadas para tales grupos. Una forma de identificar a los grupos que merecen atención particular es el uso del acrónimo PROGRESS. Ustedes tienen ahí la autoría de esta fuente. Está formado por las primeras letras, que son en inglés, de los siguientes 8 factores, y nos están hablando a que siempre debemos considerar en nuestros análisis el lugar de residencia. El acceso a la atención es comúnmente más difícil en zonas rurales, por ejemplo. Considerar raza o etnia. Sabemos que raza es un término que no se usa en todos los países. Por ejemplo, grupos étnicos que pueden tener ciertas creencias y actitudes respecto a una política o un programa en particular. Tener en cuenta la ocupación o empleo. Sabemos que la cobertura de servicios de salud puede ser menor para aquellos que se encuentren sin empleo. Tener en cuenta género. Ciertas políticas o programas pueden tener distintos impactos en hombres o mujeres. La religión, el nivel de educación, por ejemplo, campañas de información que dependen de material impreso para mejorar acceso a servicios de salud, podrían causar distinto impacto en poblaciones analfabetas o con menor educación formal. La situación socioeconómica, las poblaciones de bajos ingresos son más propensas a reaccionar ante los cambios de precios en los bienes y servicios. Y por supuesto considerar también el capital social. Aquí tenemos un ejemplo sobre las consideraciones de equidad sacada de un documento de política de un país de las Américas. Simplemente es un resumen. Un resumen bastante estructurado, pero que está contemplando y basado en investigaciones locales sobre cómo un problema podría ser enmarcado, pero además todas las desigualdades que pudieran ser generadas con la puesta en marcha de una política si no tomamos en cuenta estos aspectos que están fundamentalmente insertos en poblaciones de situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos otro ejemplo, pero esto ya es un ejemplo basado en evidencia científica que nos está hablando sobre un modelo conceptual de cómo los servicios de intérprete, esto es una intervención, los servicios de intérprete podrían reducir desigualdades en salud. Esto es un ejemplo para superar barreras de lenguaje, desigualdades en el acceso y utilización de servicios de salud. Estos autores de este modelo concluyen que mientras existe evidencia que sugiere que la competencia cultural puede funcionar a nivel de los servicios de salud, existe poca evidencia acerca de cuáles técnicas de competencia cultural son efectivas y aún menos evidencia acerca de cuándo y cómo implementarlas apropiadamente. Pero esta es una de las cosas que venimos hablando repetidamente en los distintos módulos sobre los marcos teóricos para abordajes específicos. Y en esta última diapositiva simplemente pedirles que lean. Esto es un
un ejemplo histórico, es un escrito histórico y que nos está hablando precisamente de las desigualdades, pero en el fondo el mensaje es que todos vamos a un mismo lugar, que es la muerte, que en un mundo de turbulencias sociales, políticas, de grandes desigualdades, independientemente de las pestes, las guerras, todos vamos a un mismo destino. Un poco para que lo lean, ¿no es cierto? Es un concepto bastante fuerte, bien antiguo este texto, así que aquí los dejo entonces.